abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a usar un verso, como decía hermana Fran Grogan, versos pequeños, verdades grandes. Y esto es una realidad en esta porción de la palabra. Hay escrituras que contienen varias doctrinas. En un solo verso hay varios puntos doctrinales que tocar. Yo quiero tocar esta mañana el aspecto de la condición de la iglesia, de los verdaderos creyentes. Me sentí inquietado en lo particular a predicarle sobre la importancia de perseverar, de permanecer en la vida cristiana, porque eso es lo que más le cuesta a la gente. Mucha gente tiene poca dificultad para venir a Cristo, pero la gran dificultad es permanecer, que los años pasen y seguir ahí fieles, seguir ahí constantes. Eso es lo que más le cuesta a los creyentes. De manera que hay servidores, hay líderes que descuidan su vida y terminan aún hasta apartados del evangelio. Hay personas que están ahorita mismo fuera de la comunión de la iglesia y del Señor, y aunque estuvieron en posiciones de liderazgo, no se cuidaron, como dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. No se cuidaron. Entonces hay un gran reto en lo personal, en lo individual, y es permanecer en la fe. Y yo me sentí inquietado a compartirle, a retarle, a instruirle sobre esto de permanecer en la fe. Y comencé a ordenar algunas ideas con la ayuda de Dios con relación a la importancia de perseverar en medio de la adversidad, de las dificultades que hayan. Y hay mucho realmente que tenemos que aprender y aplicar en nuestra vida. Pero encontré este texto y de alguna manera, aunque está conectado con la intención que tenía, aunque está conectado, se enfoca específicamente en una responsabilidad nuestra, y es la de ser fieles a Dios. Así que el tema del mensaje de esta mañana es llamados, elegidos y fieles. Y como usted puede observar, lo extraje directamente de la porción de la palabra que vamos a leer en este momento. Apocalipsis 17, verso 14 nos habla del tiempo del fin de la gran tribulación, cuando naciones que van a apoyar al anticristo se van a levantar en contra del Señor Jesucristo, que viene para libertar al pueblo de Israel. No quiero tocar ese aspecto, solo eso es una enseñanza aparte. Luego la identidad de Jesús está mencionada, dice que Él es el Cordero que lo va a vencer, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero luego viene lo que me interesa enfocar esta mañana. Dice que los que están con Él, y enfoquémonos en el futuro, los que van a estar con Él son llamados y elegidos y fieles. Y por eso el tema del mensaje de esta mañana, llamados, elegidos y fieles. Ahora ubiquémonos y pensemos que Juan está recibiendo una revelación con respecto al futuro. Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo para establecer el reino, y la iglesia regresa con el Señor, porque la iglesia ha sido arrebatada antes de la gran tribulación, como lo hemos estado aprendiendo en la serie de enseñanzas del día martes. Pero la iglesia, luego de ser arrebatada y ser guardada durante 7 años en el cielo, la iglesia regresa a la tierra, porque el reino de Dios viene a la tierra para ser establecido, donde el Señor Jesús será el Rey de reyes. Entonces la palabra nos dice, enfocándonos en el futuro, que los que están con el Señor. Entonces nosotros, como sabemos que está hablando del futuro, entendamos, leámoslo. Los que estarán con el Señor son llamados, elegidos y fieles. Y yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí presentes ya habremos escuchado escrituras como por ejemplo aquella que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces vea, hay un gran grupo que son los llamados, a los que a través del evangelio se les ha hecho la invitación. Mucha gente ha sido llamada, pero no todos responden. Hay gente a la que se le predica el evangelio y se le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? No, todavía no, dice. Más adelante, me voy a preparar. Y la gente a veces tiene algunos argumentos, algunas razones personales por las cuales no quieren entrar en ese compromiso con el Señor, del cual los principales beneficiados son ellos mismos,
porque la salvación es el regalo que el Señor otorga. Entonces ya habremos escuchado ese texto la mayoría. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y también ya habremos escuchado aquel texto que dice que aún los escogidos pueden ser engañados. Entonces vea, el grupo se reduce. Los llamados son una gran multitud, pero luego los escogidos ya es un grupo menor. Y luego nosotros vemos en la palabra que aparte de ser llamados y escogidos o elegidos, los que están con el Señor, los que estarán con el Señor, son llamados fieles. Y resulta que el grupo se reduce más porque de los llamados surgen los escogidos, y de entre los escogidos que no sean engañados y que no se aparten y que permanezcan, surgen los fieles. Entonces los que van a estar con el Señor no solamente son los llamados. Los que van a estar con el Señor no son los que son miembros de la iglesia. Los que van a estar con el Señor son llamados, escogidos y fieles. Y resulta que el llamado lo ejecuta Dios. A través de los siervos, a través de los predicadores, a través de los ministros, Dios nos llama a través del evangelio. A través de su predicación, a través de su testimonio. Cuando usted comparte a Cristo, Dios está llamando a las personas. Pero cuando las personas deciden aceptar a Cristo, entonces se cumple la segunda etapa y las personas llegan a ser parte de ese grupo de escogidos, porque según Pablo, nosotros somos escogidos en Cristo. Cuando nos unimos a Cristo, ya llegamos a ser escogidos. Así que los que estamos aquí esta mañana reunidos, la gran mayoría, pasaron por el proceso de ser llamados. Aceptaron el llamado, se unieron a Cristo y ahora pueden decir: yo soy escogido, porque estoy unido a Cristo. He sido escogido en Él. Pero la tercera parte, hermano, esa le corresponde a usted completamente. Ser fiel a Dios. Porque usted puede haber sido llamado, ya está escogido, lo cual significa que Dios lo ha llamado a su gloria eterna, le ha dado su espíritu, usted ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios, nadie dice amén, usted es un heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, pero usted tiene que permanecer, usted tiene que continuar a pesar de lo que venga en su vida para que se cumpla que usted es fiel. La fidelidad es la tercera característica de los que van a estar con el Señor. No solamente basta con haber sido llamado y escogido, hay que ser fiel. Y los fieles son los que permanecen. Los fieles son aquellos que son constantes. Son aquellas personas que puede ser que tengan etapas de dificultad, y así como David que huyó, como Elías que también huyó, tengan luchas personales de fe, pero se levantan, se vuelven a establecer y continúan adelante. Porque está escrito en la palabra: 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Entonces el asunto es entender que somos llamados a través del evangelio. Somos escogidos cuando aceptamos el llamado y nos unimos a Cristo, porque Cristo es el escogido. Y a través de Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros podemos considerarnos escogidos porque estamos unidos a Cristo. Pero la pregunta importante es: ¿podemos considerarnos fieles? Cuando usted examina su propia vida, ¿se puede usted considerar una persona fiel a Dios? Cuando usted examina su caminar, su compromiso con Dios, ¿es usted un ejemplo de persona fiel? ¿O es usted una persona como la mayoría de los creyentes, inconstantes, que fácilmente se mueven? Es un asunto ya bien personal y yo quiero enfocarme sobre esto entonces en esta mañana, porque para poder ser parte del grupo de personas que van a estar con el Señor, estas 3 características tienen que ser parte de nuestra vida. Y las primeras 2 le corresponden a Dios: llamarnos y escogernos. Pero la de ser fieles nos corresponde a nosotros. Usted decide ser fiel o ser infiel. Usted decide ser constante o inconstante. Usted decide agarrar el evangelio como un elemento que agrega en su agenda de la semana,
como ya fui el martes, no voy el domingo. O ya fui el domingo, no voy el martes ni el jueves. Es parte de su fidelidad, es parte de su relación, es parte de sus convicciones. Yo en lo particular tomo muy en serio aquella porción de la palabra que dice: por tanto nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Porque lo que está revelando el apóstol Pablo es que Dios ya nos ha dado el reino, en el sentido de que Él no nos ha hecho una promesa que está pendiente de ver si la confirma o no. Para Dios, Él ya nos llamó a su gloria eterna y el reino es nuestro, pero depende de nosotros permanecer en fidelidad para entrar en el reino. Ya no depende de Él. Dios ya hizo disponible el reino. Dios ya hizo disponible la sanidad, el perdón de pecados. Dios ya hizo disponible la adopción como hijos. Entonces ahora depende del ser humano responder a esto, tomarlo, poseerlo, apropiarse de esto. Y después de que se ha apropiado de ello, permanecer, permanecer, permanecer. De modo que vienen tiempos de bonanza y no se olvida de aquel que le ha bendecido. Vienen tiempos de dificultades y no se aparta de Dios con el pretexto de que Dios no le escucha, que Dios no le oye, que Dios no cumple su palabra. No, usted permanece al igual que Job, que fue fiel a Dios. No había ningún otro como él en tiempo de bonanza y no ha habido ningún otro como él en el tiempo de la calamidad y la desgracia, porque él siguió adorando a Dios en medio de los peores padecimientos que un ser humano puede tener. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión de ser fieles o no. Y resulta, hermanos, que la fidelidad es una virtud espiritual. La palabra fieles puede ser traducida lleno de fe. O sea que una persona fiel en el sentido literal es alguien lleno de fe. Si decimos que alguien es fiel desde el punto de vista bíblico, significa que es alguien que ha edificado su vida y está lleno de fe. Y por causa de que está lleno de fe, es una persona estable. Vienen tormentas, permanece firme. Vienen distracciones, permanece firme. Vienen ataques, dificultades, necesidades a su vida, permanece firme. ¿Firme en qué? En su fe en el Dios de los cielos. La persona fiel es una persona confiable. Eso significa también la palabra pistos, que es la palabra griega que ha sido traducida a fieles. Significa confiable, significa verdadero, significa que permanece en la fe. Y eso de permanecer en la fe se muestra con nuestra conducta. Usted es fiel cuando no deja de congregarse. Usted es fiel cuando está financiando el reino de Dios con sus ofrendas. Usted es fiel cuando permanece en esa dependencia de Dios, en oración, en clamor, pidiendo su ayuda, su manifestación, pidiendo milagros, pero también cuando permanece en acción de gracias y en alabanza, porque es parte de su comunión con Dios. Entonces la fidelidad es una virtud espiritual que cada uno de nosotros desarrolla con los años. Para probar que alguien es fiel tienen que pasar años. Usted puede ser llamado en un instante y escogido y salvado en un instante, en un día, pero ser fiel toma años. Y yo alabo y bendigo a Dios, como lo he dicho con anterioridad, por tener en esta casa hombres y mujeres fieles en el ministerio, que nos han apoyado como líderes, que han estado con nosotros, que nos han sostenido, que nos han bendecido y que han estado a la par nuestra. Gloria a Dios por mostrar su respaldo a través de aquellos que toman esa determinación en su corazón. Pero eso toma años. La fidelidad se prueba con los años. Uno llega a ser fiel cuando al pasar de los años uno permanece, continúa. Entonces tenemos que entender que la fidelidad es una evidencia de estar agradecido con Dios, pero también es una muestra de madurez. O sea, cuando alguien llega a alcanzar esa madurez, ya no lo mueve nada.
Llega al punto, hermano, donde usted está confiado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en los mandamientos de Dios, y está confiado en que es fiel el que lo prometió, y usted no se retrocede. Usted no anda dudando que si el evangelio es o no es, que si la iglesia es la correcta o no es la correcta. Usted se apoya en la palabra de Dios y usted aprende a depender de Dios. Y aunque no reciba respuesta, usted sigue confiando. Aunque usted no entienda lo que está pasando, usted sigue obedeciendo. Esa es la fidelidad. Y eso nos pasa a todos. Atravesamos situaciones en las que aparentemente Dios no está mostrándose en nuestra vida. Atravesamos etapas en las que aparentemente el enemigo tiene el control de lo que nos está pasando. Pero la fidelidad a Dios consiste en que seguimos confiando en Él. Seguimos esperando en Él. Y de nuevo tengo que citar a Job, quien dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Una firmeza, hermano, una madurez, una actitud de su corazón. Porque la fidelidad es una disposición del corazón. Entonces, esta mañana yo quiero enfocarlo en la importancia de perseverar, en la importancia de permanecer, en la importancia de ser fieles. Porque solo los fieles, los que alcancen la calidad de fieles, son los que van a estar con el Señor, según el texto que estamos leyendo de Apocalipsis 17:14. Usted puede ser parte de una iglesia, ya fue llamado, aceptó el llamado, ya está escogido, pero usted no trabaja en ser fiel, no trabaja en vivir como un creyente comprometido. Retaba yo a los hombres en la última reunión que teníamos y les decía, estamos aprendiendo una serie de aspectos relacionados con nuestra vida como hombres. Lastimosamente no todos los hombres vienen, entonces se pierden esta parte de la instrucción, se pierden esta parte que puede producir un crecimiento espiritual en sus vidas. Y entonces tenemos un fenómeno que es normal en todas las iglesias. Una iglesia, contrario a una escuela donde hay primer grado, octavo, hasta noveno grado, una iglesia es una sola aula, donde hay nuevos, donde hay tiernos, donde hay creyentes recién nacidos y donde hay creyentes de muchos años. Y el mismo mensaje tiene que alimentar a todos independientemente del nivel espiritual en que estén. Y eso causa una dificultad, porque el mensaje tiene que contener elementos que puedan alimentar a los que están tiernos, pero también a aquellos que están deseando más, que están necesitando la carne espiritual, como el apóstol Pablo lo llama. Pero este fenómeno sería normal y aceptable cuando consideramos que en la iglesia siempre van a haber tiernos en la fe por causa de los nuevos que se integran. Pero no es esa la verdadera razón por la cual en la iglesia hay diferentes edades y de diferente nivel. La verdadera razón es que el creyente promedio no toma en serio el evangelio hasta el punto de que después de 3 años, después de 5 años, ya todos están nivelados en conocimiento, nivelados en obediencia, nivelados en fe, sino que cada uno tomó la vida a su manera. Decide cuándo congregarse, decide a qué hora llegar al culto, decide si sirve o no sirve, decide si alaba a Dios o no alaba, y al final cada uno desarrolla su propia relación personal, buena o mala, cercana o distante, pero cada uno toma la decisión de seguir al Señor. Y esto es lo que causa que haya tanta inestabilidad en las iglesias. Vea lo contrario de lo que sucede en una universidad. La gente entra, comienzan la carrera, los que se van apartando pues van saliendo, pero hay un grupo que llega al final y estos tienen cierto nivel académico. Lo mismo apliquemos a un grupo de reclutas. Son tomados, comienza un entrenamiento, comienza una formación, comienza una instrucción, pero después de cierto tiempo todos tienen ya un nivel. Qué bueno fuera, hermano, que después de 10 años todos estuviéramos nivelados. Pero hay creyentes de a 20 y de a 30 que todavía no están nivelados. Y eso es parte del conflicto personal por causa de no disponer nuestro corazón para ser fieles al Señor.
Ahora recuerde esto, solo los fieles estarán con Cristo. Los que están con Él, dice la palabra, son llamados y elegidos y fieles. Entiendo yo que si usted está aquí es porque ha sido llamado a través del Evangelio. Entiendo que la mayoría están escogidos porque han entregado su vida a Cristo. Entiendo y daría testimonio de eso, de que en aquellos con los que hemos tenido una relación de más de 20 años, hay algunos de los que yo puedo decir es fiel, son fieles. Pero todos tenemos que enfocarnos y entender que la fidelidad es una responsabilidad individual y que toma años probarla. Y solamente los que alcancen esa calidad de fieles van a estar con el Señor. Y de ahí la importancia, hermanos, de perseverar y de permanecer y de ser fieles a Dios. En la Biblia, la fidelidad es un tema sumamente importante. Jesús habló del siervo fiel. ¿Alguien recuerda eso? Jesús habló del siervo fiel. Jesús habló del mayordomo fiel. Pablo habló acerca de que los administradores tienen que ser fieles. Pablo habló acerca de los ministros y de los hermanos fieles. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, verso 7. Así como yo podría hacerlo por nombre con aquellos con los que hemos tenido una relación de años y han probado su fidelidad, su permanencia. Pablo lo hace y cita personas de una manera específica. En Colosenses capítulo 4, verso 7, Pablo dice, o escribió, mejor dicho, todo lo que a mí se refiere, se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo puede con toda libertad y con toda seguridad recomendar o referirse a Tíquico como un hermano a quien él ama, pero sobre todo como un fiel ministro y como un fiel consiervo en el Señor. O sea que permaneció con él, fue fiel, fue constante, esforzado, entregado, comprometido, permanente, y por eso se ganó esa cualidad de ser considerado fiel ministro y consiervo en el Señor. El tema de la fidelidad es importantísimo en la Biblia, hermano. Sin embargo, es una de las deficiencias de la mayor parte de los creyentes. Por regla, cuando se habla de los fieles, se habla de los miembros de una congregación. Hablar de los fieles es hablar de los creyentes. Entonces se supone que un creyente equivale a un fiel. Está lleno de fe, es una persona estable, es una persona constante. Pero el deseo de Dios es que el creyente continúe siendo creyente. En otras palabras, que permanezca en fe y que su estilo de vida revele que es un creyente. Que su estilo de vida revele que está comprometido con Dios. Que es un ministro o que es un servidor confiable. Qué tremendo es cuando se tiene que trabajar con personas con las que no se sabe si se puede contar o no. Y eso es una de las deficiencias que hay en las iglesias. No se sabe si se puede contar con las personas. No se sabe si realmente van a responder en el ministerio o no. Hay tantos ejemplos que podríamos mencionar, pero generalizando, cuando hacemos los cambios de equipos de ministerio cada año, siempre hay un gran grupo. Antes de que el año llegue a la mitad, el grupo ya se redujo. Cuando se llega al final, son raros los ministerios que logran retener a la mayoría de sus miembros. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos son fieles en el servicio. Porque no todos los cristianos están comprometidos con Dios como para valorar el ministerio, como para valorar el congregarse. Por cualquier razón los cristianos dejan de congregarse. Por cualquier motivo los cristianos dejan a un lado su ministerio. Por cualquier motivo abandonan su dependencia de Dios. Y por eso es que la fidelidad es algo en lo que tenemos que enfocarnos, sabiendo que es nuestra responsabilidad. Y sobre todo, hermanos, que tenemos a un Dios que es fiel con nosotros. Dios es fiel a lo que Él ha prometido y Él no va a fallarnos. Entonces nosotros no tendríamos que tomarnos el derecho de ser infieles al Dios fiel que servimos.
Aún la palabra de Dios hablando de Jesús, porque la fidelidad es un tema bíblico muy importante. En Hebreos capítulo 2, verso 17, se nos pone al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro ejemplo, hermano. Así que en Hebreos capítulo 2, verso 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se demandaba, era una necesidad, que Jesús desarrollara un sacerdocio, un ministerio en fidelidad. La noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, dice la palabra que Él estuvo en oración varios tiempos, de 1 hora aproximadamente, según la narración de los evangelios. Y Él hacía un clamor a Dios: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Aunque Él estaba siendo oprimido en sus sentimientos, aunque Él ya sabía que Él había venido para entregar su vida en sacrificio para salvarnos, Él pasó por un conflicto emocional, una presión espiritual, pero eso no impidió que Él fuera fiel. Su oración revelaba su compromiso, su oración revelaba su corazón. Así que en ese momento de angustia, donde dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre, Él todavía podía expresar: Señor, si hay otra manera, si hay otra forma en que ellos puedan ser salvados, hazlo. Pero si no hay otra forma, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Y nosotros podemos observar la fidelidad del Señor hasta la muerte, su compromiso, su entrega. La fidelidad es importante para Dios. Dios premia la fidelidad. Dios premia la obediencia, pero Dios premia la obediencia continua de una mayor manera. La fidelidad revela que confiamos en Dios. La fidelidad revela que amamos a Dios. La fidelidad revela que estamos agradecidos con Dios. La fidelidad revela que hemos entendido el plan de Dios en nuestra vida. Ser infieles revela: no estamos agradecidos con Dios. Ser infieles revela: no hemos entendido lo que Dios nos ha concedido. Da igual llegar al culto a medio camino. Ser infieles revela: no importa si aquí la cosa es hacer el ánimo. Dios conoce mi corazón, dicen muchos creyentes. Pues ese es el problema, que Dios conoce nuestro corazón. Y lo que a veces queremos presentar como un argumento para defendernos ante los hombres, no nos va a servir para defendernos delante de Dios. Yo a muchos hombres los he retado de esta manera, y usted agárreselo si nunca se lo he dicho a usted de una manera directa. ¿Qué le va a decir usted a Dios cuando esté delante de Él? ¿Por qué no sirvió? ¿Por qué no se comprometió? ¿Por qué no financió más el reino pudiendo hacerlo? ¿Por qué no se convirtió en un adorador en espíritu y en verdad? ¿Por qué no guió a otros a sacarlos de las tinieblas y de la confusión? ¿Por qué no se comprometió con la extensión del reino? ¿Qué le va a decir a Dios? Es que tuve mucho trabajo. A ver cómo sale, hermano. Es que no tuve tiempo. Todos tenemos 24 horas. Yo le he dicho eso a muchos hombres. ¿Qué le va a decir a Dios cuando esté delante de Él? ¿Cuál va a ser su pretexto? Porque delante de Dios no hay pretextos, hermano. No hay argumentos, hermano. Jesús dijo: busquen primero el reino. No dijo busquen solo el reino, pero dijo busquen primero el reino. Y cuando nosotros entendemos el valor del reino, vamos a buscar primero el reino. Cuando entendemos el amor del rey, vamos a amar al rey y a obedecer al rey. Cuando entendemos que los beneficiados somos nosotros por buscar el reino, porque las añadiduras van a venir, vamos a caminar en fe y a esperar que las añadiduras vengan detrás de nosotros. Pero cuando no entendemos, pensamos que es un asunto religioso, de cambiar de vida, de dejar de beber, de dejar de fumar, de dejar de bailar. Y pensamos que es un cambio superficial, como quien después del terremoto no botó la pared rajada, sino que le picó un poquito y le echó cemento. Pero la pared siempre sigue siendo débil.
No se trata de tener una vida de apariencia o de cambios superficiales. Se trata de saber, soy un hijo del Dios Altísimo. Él es mi Padre. Él es mi Señor. Él es mi ayudador. Él es mi sanador. Él es mi juez. Él es mi todo. Estoy completo en Él. Es una cuestión de llegar a una convicción, hermano. No así como de agarrar las cosas a la ligera, de seguir de lejos al Señor, de ir a la iglesia cuando se puede. No, es un asunto de dependencia, de permanencia, de perseverancia, de esfuerzo, que a medida que los años pasan, usted es más fiel, más confiable, más conocedor, tiene mayor respaldo de parte de Dios, tiene mayor fruto. Es un asunto de permanecer en dependencia, en obediencia, en devoción a Dios. La fidelidad es nuestra responsabilidad. Ser llamados y escogidos, Dios lo hace. Pero ser fieles es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan de fidelidad. Encontramos al Señor Jesús como ejemplo, encontramos aún a Moisés como ejemplo. Hebreos capítulo 3, verso 5. Hebreos capítulo 3 y versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Qué tremendo, hermano, alcanzar ese testimonio, alcanzar esa referencia personal. Que alguien diga de usted, no, yo la reconozco como una mujer fiel en la iglesia. Que alguien diga de usted, yo lo reconozco a este hermano como un servidor, como un líder fiel, como una persona estable, como una persona confiable, no solamente llena de la palabra, sabe lo que habla, sino que es una persona que muestra su madurez en su estabilidad, muestra sus convicciones en su entrega, en su permanencia. Porque aquello, hermano, a lo que le dedicamos tiempo, aquello que amamos, es aquello que valoramos. Y nosotros somos llamados a través de la palabra de Dios a ser fieles, y encontramos estos ejemplos en la Biblia. Encontramos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y Moisés, usted sabe la historia. Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés encontró oposición en el camino. Una oposición que comienza con su hermana, continúa con su hermano, avanza con los príncipes del pueblo y termina con todo el pueblo. Pero ¿qué dice el texto? Que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue comprometido. Moisés estuvo entregado. Moisés fue perseverante, y tanto que en una ocasión Dios le dice, y me encanta ese pasaje, apartate, le dice el Señor, voy a consumir a este pueblo y te voy a poner delante de otro pueblo. Y Moisés se postra, no, Señor, les. Tan comprometido estaba Moisés, tan fiel era Dios a la causa, al llamado que Dios le había dado. Él sabía que Dios lo había escogido para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés estaba comprometido. Moisés era un hombre confiable, Moisés era un hombre estable. Moisés no se movió cuando los líderes se levantaron en contra de él. Moisés siguió dependiendo de Dios y Dios lo defendió. Moisés no se volvió atrás. Usted no encuentra a Moisés queriendo renunciar al llamado, al compromiso. Sí lo encuentra padeciendo, pero hasta el punto de decirle, Señor, yo no he dado a luz a este pueblo, pero sí he hallado gracia delante de ti, Señor. Y mira, mejor quítame la vida, les. Tiene tal entrega, tal compromiso, que él prefiere ser removido él, a que Dios trate con el pueblo, a que Dios borre al pueblo. Está tan comprometido que Dios lo llama. Y el pueblo de Israel sabe que Dios se está manifestando en la cima del monte. Y dice que algunos de los líderes le dicen a Moisés, subí tú, le dice, y nos contás qué dice Dios. Porque si nosotros subimos, no vaya a ser que muramos. Ellos sabían cómo vivían.
Ellos sabían que estaban lejos de Dios, sin temor de Dios, sin ser fieles a Dios. Pero Moisés fue fiel en toda la casa. Fue alguien que perseveró, que permaneció, que continuó a pesar de toda la presión que él tuvo. Al final, y esa es otra historia, no entró a la tierra prometida porque Dios le hace saber que le ha disgustado un proceder en cuanto a su actitud de no honrarlo. Y entonces le dice, mira, mejor relevo ya. Pero hasta el final de su muerte, y cuando Dios le dice, sube al monte porque vas a morir, como que Dios le dijera a usted, ¿verdad? Hoy en la noche te acostás bien bonito porque así te van a meter en la caja. Obedece a Dios y sube al monte y se muere. Moisés fue fiel a Dios en la casa como siervo. Hoy la pregunta es, ¿y usted es fiel, hermano? ¿Usted es ejemplo de fidelidad o de infidelidad? ¿Cómo se pone usted? Yo creo que le he mencionado que en el último lugar donde yo trabajaba se exportaba ajonjolí hacia Europa, hacia Estados Unidos, y había una organización, bueno, en los Estados Unidos hay una organización que se llama FDA, que es la Administración de Drogas y de Alimentos, y ellos tienen que verificar que lo que se consume realmente cumple con los requisitos establecidos en cuanto a contaminantes que se permiten o nivel de impureza. Entonces había una oficina que llegaba regularmente para poder registrar cada embarque que se enviaba para los Estados Unidos, y lo que se hacía era que se tomaban muestras de las bolsas. Eran 400 quintales de ajonjolí en un contenedor, eran 800 bolsas de 50 libras, y entonces había que ir a todo ese montón de bolsas que estaban ya listas para ser despachadas, y se tomaban muestras, se le insertaba a la bolsa un objeto puntiagudo y se sacaba una muestra. Se puyaba otra bolsa y se sacaba una muestra. Se puyaban un montón de bolsas para sacar una muestra promedio del embarque. Supongamos que este es el embarque que va para el cielo, y yo puyo en la silla donde usted está sentado y sale usted. Puyo más allá donde están unos que están por ahí atrás y sale usted. Y puyo por el otro lado y sale usted, y sale usted, y sale usted. Y luego sumamos la muestra. Gente de oración, gente fiel en congregarse, gente que está sosteniendo el reino, adoradores en espíritu y en verdad, llenos de la palabra, llenos de fe. ¿En qué nivel? Y determinamos, el CCF no pasó la PAES. Porque las muestras que se tomaron, que son las muestras representativas, revelan la calidad promedio de este embarque. Entonces yo quiero que usted salga de aquí esta mañana con esta reflexión. Y usted es fiel a Dios. Porque si usted no es fiel a Dios, hoy tiene la oportunidad de volverse a Él y comenzar. De estar aquí a las 9 de la mañana o antes cada domingo, que es el mejor día que tenemos para poder dedicarnos en nuestra devoción a Dios. Y qué rico es, hermano, qué bueno es, dijo David, cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es, hermano, tener la libertad de alabar a Dios. Qué bueno es tener el privilegio de adorar a Dios con una paz en nuestro interior, llenos de esperanza, llenos de gozo, sabiendo que no estamos abandonados, no estamos solos. Tenemos al Dios de los cielos como nuestro respaldo. Analice su fidelidad, analícese a usted mismo y considere. Si a mí me pidieran, mándeme una muestra de los creyentes que usted tiene y lo escojo a usted, ¿sacaría el pecho por el Centro Cristiano de Fe o nos pondría por el suelo? ¿Lo mando o mejor no lo mando? Porque la palabra de Dios dice que la escritura es útil para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo van a estar preparados para toda buena obra los infieles? Se necesita ser fiel para que el proceso de Dios en nuestra vida continúe, para que seamos formados, para que seamos desarrollados, para que seamos establecidos. Y esa es una decisión personal. Usted decide ser fiel, usted decide permanecer,
Usted decide abandonar el barco o usted decide continuar en el barco. Usted decide exponer su vida. Pablo habla de gente que expuso su vida por él. Si usted hace un estudio sobre esto, usted va a descubrir que Pablo hace referencia a varias personas que fueron fieles, lo apoyaron, permanecieron con él. Contrario a Juan Marcos, que se cree que era sobrino de él. Juan Marcos se bajó del barco y se fue. Cuando vio el peligro que había de predicar el evangelio, se apartó. Con el tiempo, con los años, Pablo lo manda a llamar. Pero esas marcas quedan, las marcas de la infidelidad. Y el mayor peligro de la infidelidad es no agradar a Dios. Imagínese usted a alguien que conoció al Señor de joven, permanece por años y se aparta de Dios los últimos años de su vida. Deja de ser fiel a Dios y termina apartado del Señor. Pablo hablaba de esto, diciendo que él podía haber sido heraldo para muchos y al final venir a quedar eliminado. Se necesita ser fieles, se necesita continuar, permanecer. No basta con hacer lo bueno un tiempo, hay que terminar y no cansarse de hacer el bien. No basta con creer en Dios un tiempo, hay que obedecerle, pero hay que continuar creyendo y obedeciéndole hasta el final. Y esta es una instrucción bíblica, hermano. Y es una instrucción que viene de parte de Dios. La fidelidad es responsabilidad suya. Ser responsable como ministro es mi responsabilidad delante de Dios. Ser responsable como hermano, como líder, como siervo, como hijo de Dios, es responsabilidad suya, es una responsabilidad individual. Y el Señor lo establece como una demanda. Así que reciba esto como una instrucción de parte de Dios, especialmente si usted ya se analizó y dice, no, pastor, queda mal el CCF si me manda a mí de prueba. Definitivamente, pongo por el suelo a los que están en otro nivel, porque si me manda a mí de muestra, ya perdimos. Pero usted esta mañana toma la decisión de cambiar, de esforzarse, de comprometerse, porque usted escucha la exhortación o la demanda que el Señor hace a través del libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, a una de las 7 iglesias. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tómenlo de una manera personal. Su Señor le está dando una instrucción. Quiero que seas fiel hasta que te mueras. No fiel 5 años, no 10 años, ni 20. Sé fiel hasta la muerte. Dios nos está pidiendo, Dios está demandando a través del mensaje que Jesús le hace a esta iglesia, advirtiéndole de los peligros y de la oposición que iban a encontrar. Dios está diciendo, yo espero que tú seas fiel, que tú me seas fiel, que tú permanezcas en ese compromiso, en esa entrega hasta que te mueras. ¿Cuántos aceptan el reto esta mañana? Dios nos llama a que le seamos fieles hasta la muerte, hermano. Aquí no es un asunto de ser fieles durante la mayor parte del tiempo de nuestra vida. No, es un asunto de permanecer fieles a Dios hasta que nos muramos. Y por eso comencé diciéndole esta mañana, ese como que es el reto más grande para los creyentes. Porque hay gente que han sido tremendos ganadores de almas durante un tiempo, pero luego se apagó el fuego. Hay gente que han sido tremendos servidores, tremendos líderes, pero después de un tiempo se apartaron y solamente les queda el recuerdo. Y andan contando de lo que hacían antes, andan contando de las experiencias, de los logros, cuando experimentaban la presencia de Dios, tiempos de gozo, que Dios les respondía, Dios los usaba tremendamente, oraban y la gente se sanaba, pero todo quedó en el pasado porque dejaron de ser fieles. Dejaron de vivir esa vida de compromiso, de entrega, de esfuerzo. Y esta mañana el punto principal es este.
Jesús le está diciendo a usted de una manera directa y personal: sé fiel hasta la muerte. No importan los obstáculos que se levanten. Problemas con esposos, con esposas, con hijos, con dinero, con enfermedad, con vecinos, con pandillas, con asesinos, con ladrones. Sé fiel hasta la muerte. Continúa comprometido, continúa creyendo, continúa esperando, continúa obedeciendo, continúa cerca, continúa en tu temor, continúa en tu devoción. El Señor es el que está diciendo: sé fiel hasta la muerte. Así que yo solamente le estoy contando, hermano, que el Señor nos pide fidelidad. Yo solo le vengo a contar que Dios es fiel y Él cumple su palabra. Que Jesús es fiel, sumo sacerdote sobre la casa. Que el tema de la fidelidad es bíblico y es un tema muy importante. Que muchas enseñanzas de Jesús estaban enfocadas sobre la fidelidad. Yo solo le vengo a contar, solo vengo a enfocarlo. El tema de esta mañana es ser fieles a Dios. Y Jesús dice: fieles hasta la muerte. No fieles hasta que se jubilen. No fieles hasta que todo parezca que no funciona. No fieles por la mayor cantidad de tiempo posible. Hagan el ánimo. No, fiel hasta la muerte. O sea que el límite es la muerte, hermano. El límite de su fidelidad es la muerte. Y ser fiel a Dios significa seguir dependiendo de Dios. Seguir confiando en Dios. Seguir obedeciendo a Dios. Qué bueno, hermano, que la fidelidad no es debida a un hombre, a una organización, a un sistema. Es al Dios que ha mostrado que es fiel con nosotros. Pero eso es algo que usted tiene que determinar. Yo le voy a ser fiel a Dios, como lo hizo Daniel, como lo hicieron sus amigos. Permanecieron fieles a Dios. Como lo hicieron los profetas, fieles a Dios. Como lo hicieron los apóstoles. Porque ahí es donde cobra más relevancia la importancia de este texto. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya está siendo instruido, está siendo advertido. Vienen padecimientos. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para probarlos. Y van a ser atribulados por 10 días, lo cual revela que Dios tiene el control de todas las cosas. Siempre recuerde, el cielo gobierna. Dios tiene el dominio, Dios tiene el control. Pero su responsabilidad es ser fiel hasta la muerte. Y la promesa de Dios es la corona de la vida. Usted sabe que en el libro de los Hechos registramos, o está registrado, perdón, que la iglesia se desarrolló en un ambiente de persecución. Nosotros no tenemos persecución y por eso es que vivimos bien cómodos. Se ha probado históricamente que la iglesia florece, la iglesia se fortalece, la iglesia se santifica, la iglesia trabaja cuando es perseguida, fíjense. Históricamente eso está comprobado. De manera que en los países donde hay persecución actualmente, la iglesia está encendida. La iglesia está exponiendo su vida, predicando a Cristo, alcanzando a otros. La iglesia donde no hay persecución se acomoda en la búsqueda del dinero, en las comodidades, en los negocios, en el desarrollo personal. Y una de las mejores evidencias son todas las iglesias que se desviaron tanto con el evangelio de la prosperidad. No había persecución, se enfocaron en el dinero, se enfocaron en las riquezas, se enfocaron en los lujos, porque no había persecución. Pero la iglesia perseguida pasa por una etapa, por un horno donde su fe es probada, a ver si es cierto que siguen confiando en el Señor. Y según la historia de la iglesia, hay ciertos personajes a los que se les llama los padres de la iglesia, que es una generación después de los apóstoles del Cordero. Estos padres de la iglesia fueron personas perseguidas. Ahí se habla de un Apolinar, se habla de un Atanasio, se habla de ciertos personajes que pertenecen al siglo I, siglo II, siglo III, hasta antes de que Constantino, el emperador romano, se declarara cristiano y surgiera la iglesia católica y se detuviera la persecución en contra de los creyentes. Estos creyentes tuvieron que experimentar literalmente esto.
padecer la persecución. Se habla de algunos que fueron crucificados boca abajo. Se habla de otros que fueron incinerados y fueron fieles hasta la muerte, hermano. Hay historia de los mártires de los primeros siglos que tomaron esta instrucción de parte del Señor, decidieron ser fieles y murieron siendo fieles. Pero hay un montón de evangélicos infieles, hermano. Evangélicos que se van de la iglesia por una mujer, evangélicas que se van de la iglesia por un hombre, evangélicos que se van de la iglesia por un trabajo, por un negocio, evangélicos que se van de la iglesia por un tropiezo, por un maltrato, por una injusticia. Aprenda que el Señor Jesús le anticipa a la iglesia: vas a padecer, va a haber persecución, va a haber cárcel, incluso van a haber asesinados. Pero yo te estoy pidiendo hoy, sé fiel hasta la muerte. Y yo te estoy ofreciendo hoy, te voy a dar la corona de la vida. Entonces es un asunto de entender el mensaje. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a dar y lo que Dios va a hacer y lo que Él va a darme. Dios está demandando fidelidad de la iglesia. Y esa es una área que está bien descuidada en la mayoría de creyentes, hermano. No hay fidelidad en la mayoría de creyentes. Hay una inconstancia, hay una inestabilidad que se muestra de muchas maneras. Así que tomemos esta mañana particularmente como el punto central del mensaje las palabras del Señor Jesucristo: sé fiel hasta la muerte. Para mí sería, aplicándolo en mi vida, sería: sigue ministrando mi palabra hasta que te mueras. Sigue caminando en mi temor hasta que te mueras. Sigue ayudando a mi pueblo hasta que te mueras. Sigue confiando en mis promesas hasta que te mueras. Usted tiene que aprender qué significa en su vida, hermano. Serle fiel a Dios, cumplir su ministerio, descubrir su llamado y ejecutarlo. Determinar cuál es su función en el cuerpo de Cristo y cumplirla hasta que se muera. Ser fiel a Dios, no darle la espalda cuando vengan las tentaciones del mundo. Ser fiel a Dios, no cambiar la riqueza del reino por las vanidades de la tierra. Ser fiel a Dios, obedecer su palabra. Aunque esto implique un sacrificio, una negación, un esfuerzo, seguir siendo fieles al Señor. Esa fidelidad, hermano, revela un carácter, revela una fe, revela gratitud, revela amor, revela que se ha entendido lo que Dios ha prometido. Dios nos llama esta mañana, iglesia, a que seamos fieles. Dios está esperando que los suyos sean fieles. Y por eso es que al final, con el Señor, solamente estarán los que son llamados, escogidos y fieles. Ahora, esa exhortación debe ser hecha por cada pastor, por cada ministro, a toda congregación local. Hechos capítulo 11, verso 23. Aquí se nos habla de Bernabé. Bernabé fue enviado desde la iglesia de Jerusalén hasta Antioquía, una ciudad lejana, que de hecho ya ni pertenecía a la jurisdicción o a la nación de Israel, sino que a Siria. Bernabé es enviado donde están los creyentes, donde están los cristianos, donde están los discípulos. Y Bernabé llega con un mensaje. Dice que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y este es mi mensaje esta mañana, hermanos. Yo les animo, sean fieles a Dios, hermano. Cambie su agenda, cambie lo que tenga que cambiar. Adopte una actitud de compromiso, de entrega, de esfuerzo, porque le aseguro que vale la pena. Y no solamente vale la pena, es justo hacerlo.
Porque el Señor ha mostrado su fidelidad con nosotros. Él ha mostrado su amor y su gracia para con nosotros. Y la Biblia dice que Él tiene cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, reservadas para los que le aman. Si usted cree eso, usted puede mantenerse pero fiel. Yo ocupo este otro ejemplo con algunas personas cuando los veo un poco indispuestos en cuanto a esto de congregarse, obedecer la palabra, aún leer la palabra. El cristiano promedio ni lee la Biblia, menos va a meditar en ella. ¿Y qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras. No es un consejo, es un mandato. Entonces yo ocupo este ejemplo, les digo yo no sé, yo no entiendo cómo la gente puede pensar, ok, Jesús murió por nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la resurrección, Él es el pan vivo que descendió del cielo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de la entrada en el reino, estamos hablando de que después de la muerte, la realidad eterna. Y yo veo a la gente sin el compromiso, sin la entrega y sin el esfuerzo acordes al valor de la herencia que está reservada para nosotros, acordes a la gloria que se dice en la palabra que está por manifestarse en nosotros, sino que veo a la gente en su mayoría, hablando en términos generales de la iglesia, veo a los creyentes así como que haciendo el ánimo. Pues sí, ¿verdad? ¿Y usted es cristiano? Voy a la iglesia. Entonces así una entrega a medias, así un esfuerzo, un intento. Y les digo yo, si comparamos esto con la historia de muchos compatriotas que les han dicho, mira, venite para el norte, aquí te espero y te espero con trabajo. Desde el primer día que llegues, mínimo $100 diarios vas a ganar, $150. Te pones las pilas, te desarrollas en una de las tareas que yo tengo que hacer aquí, tus $200, $300 te los puedes hacer en un día. ¿Cuál es el requisito? Subirse a la bestia después de haber atravesado Guatemala y México. La bestia es un tren. Atravesarse el desierto, terminar sin zapatos, con los pies deshechos, probablemente beberse su orina, exponerse a ser violadas en el caso de las mujeres, exponerse a la muerte, pero la gente está mentalizada por $100 al día, por 200, por 300, no hombre, estamos hablando de qué, estamos hablando de hacer $3,000, $4,000 al mes, y aquí no pasamos de 300 pesos mensuales, si acaso, no porque 200. Y la gente valorando lo material y lo terrenal, hasta se han endeudado para irse, usted lo sabe. Porque la gente piensa que vale la pena exponer su vida, exponerse a padecimiento, cárcel y tanta cosa que hay, pero piensa, es que vale la pena. Porque yo sé que una vez estando allá, mi vida va a cambiar. Eso es lo que yo sé con respecto a Cristo, hermano. Que una vez no estando aquí, mi vida va a ser algo como el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación no puede compararse con el eterno peso de gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Y eso es lo que yo sé, entiendo con respecto al reino. Dios nos ha llamado a su gloria eterna, no a ganar $100 mensuales, hermano. Dios nos ha llamado a su reino. Dios no nos ha llamado a un lugar donde va a poderse comprar todas las cremas caras que quiera y hacerse cirugía estética y jalarse las arrugas y escondérselas detrás. Dios nos ha llamado para glorificar nuestro cuerpo. Dios no nos ha llamado a la ciudad de Nueva York para poder usar los mejores trajes y las mejores vestimentas, zapatos y usar perfume. Dios nos ha llamado para darnos vestiduras de gloria. Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y vale la pena ser fiel. El creyente promedio, no, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Sí, no, sí, verdad. No hay un entendimiento, no hay una comprensión. Y por eso yo quiero apoyarme específicamente en las palabras de Jesús. Sé
fiel hasta la muerte. No soy yo pidiéndole que sea fiel a mí. No soy yo pidiéndole que sea fiel al CCF. No soy yo pidiéndole que sea fiel a la iglesia evangélica. Es el Señor quien dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Puede creerlo? Obedézcale. ¿Puede creerlo? Comprométase. Cambie su agenda, hermano. Cambie su vida. Ponga el reino en primer lugar y va a ver que las cosas pueden cambiar en su vida. Y aunque no cambien temporalmente aquí, sepa, Dios lo que hace es acumular la recompensa. Dios lo que hace es acumular el galardón. Sepa que Dios tiene guardado lo que a cada uno Él va a retribuirle. Dios nos habla. El asunto es que si le creemos a Él, como iglesia, hermano, tenemos que entender que Dios nos llama a que seamos fieles a Él. Y por causa de nuestra fidelidad a Él, vamos a ser fieles en nuestro servicio. Vamos a ser fieles en nuestra devoción y en nuestro temor a Él. Vamos a ser permanentes, constantes en nuestra obediencia al Evangelio. Vamos a ser constantes en nuestra fe. Sigo confiando en Él, sigo esperando en Él, sigo creyéndole a Él. No veo mi bendición, pero creo que vendrá. No veo la respuesta, pero sigo creyendo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es ser fiel. Seguir adelante, permanecer, no retroceder, no moverse, no cambiar las prioridades. La iglesia que toma la decisión de hacer eso, no solamente mira el respaldo de Dios aquí y ahora, sino que gana una posición de gloria en la eternidad, hermano. Dios está buscando gente fiel. Gente fiel en su devoción, en su temor, gente fiel a la doctrina. El apóstol Pablo incluso le dice, creo eso a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. La Biblia habla mucho acerca de fidelidad. Y la fidelidad es un requisito para terminar y estar con el Señor. Los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Dios nos llama. Somos escogidos en Cristo, pero la fidelidad es su responsabilidad. Ser fiel es mi responsabilidad. Ser comprometido, vivir de una manera entregada, esa es su responsabilidad. En Hechos capítulo 16, verso 15, se nos habla de una mujer en particular. Y quiero concluir aplicando el mensaje de la manera que esta mujer habló. Estamos hablando de Lidia. Dice que cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El apóstol Pablo está predicando el evangelio. Llegan a un lugar donde en un río estaban las mujeres, y ahí llegó Pablo a predicar. Y esta mujer estaba atenta al mensaje. Dice la palabra que Dios abrió el corazón de ella. Esta mujer recibió la palabra, creyó. Pero ya hay un testimonio en cuanto a ella, porque dice que esta mujer adoraba a Dios. O sea que está igual que como los creyentes de Éfeso, a los cuales Pablo les dice: y ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron. ¿Cuál Espíritu? Eran discípulos, pero no tenían mucho conocimiento. Entonces Lidia era una mujer que adoraba a Dios, estaba interesada en la palabra. Y surge esta frase, hermano, que es con la que quiero terminar, aplicándolo en su propia vida. La mujer les dice: si ustedes juzgan que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa. En otras palabras, les está diciendo: ¿ustedes qué piensan de mí? Y hacia donde yo quiero llevarlo, en un nivel más bajo, hermano, porque el nivel de Dios es más elevado y Él ya lo sabe.
Es una actitud donde usted me dijera, no le estoy pidiendo literalmente que lo haga, sino solamente ejemplificándolo. Pastor, ¿usted considera que yo soy fiel? Como que usted se me acercara a mí, así como esta mujer se acercó al apóstol Pablo. Si consideran, le digo, que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa. Y los invita. Primero lo exhorté a que se examinara usted solito. Si ya se descalificó, ni me pregunte. Ahora, si tiene dudas y sospecha que tal vez, ¿verdad?, anda ahí como por entre un 5 y un 6, y que tal vez, quién sabe, que yo le dé 7, y quiere oír mi opinión, venga y dígame, pastor, ¿y a mí cómo me ve? Dije, solamente de una forma de terminar, para hacerle reflexionar. Porque mi intención, hermano, como pastor, sobre todo después de la serie relacionada con el pastor, la iglesia, mi intención y mi responsabilidad como pastor es guiarlo a que usted tenga el encuentro con el verdadero pastor. Si un pastor en lo natural lleva a las ovejas al pasto, al alimento, al descanso, al agua, mi responsabilidad como pastor en lo espiritual es llevarlo a la fuente de las aguas, que es Cristo Jesús. Es llevarlo al verdadero pan, que es el Señor Jesucristo. Es llevarlo a la presencia de Dios, que es quien le puede dar descanso. Entonces mi tarea, espiritualmente hablando, es llevarlo a usted hacia Cristo. Pero su responsabilidad como oveja es oír la voz y seguir las instrucciones. Su responsabilidad es atender la palabra. Y la palabra de esta mañana es: sea fiel al Señor, hermano. Sea fiel. Dios no tiene premios de consolación. No. Dios solamente tiene los que van a entrar en la gloria y a los que les va a decir: apártense de mí, no los conozco. Entonces es un asunto de el todo por el todo. Y eso es lo que está enseñado en las parábolas de Jesús. Cuando usted escucha la parábola de la perla, ¿qué significa? Que usted llega a entender: el reino vale la pena alcanzarlo, aunque haya que vender todo con tal de conseguirlo. El terreno con el tesoro, misma idea que la perla. Vale la pena cambiar todo y negociar todo lo que haya que negociar, porque hay un tesoro escondido en ese terreno. Hay que adquirir ese terreno a cualquier costo, porque ahí está el tesoro de la salvación. Ahí está el tesoro de la presencia de Dios. Ahí está el tesoro de la gloria eterna. En la Biblia las parábolas contienen las enseñanzas de las verdades espirituales, la perseverancia, la fidelidad. Mire la parábola de las vírgenes, ¿de qué nos habla? De esperar, de esperar, de esperar hasta que el esposo venga. Pero no solamente de esperar, sino de esperar preparados. Porque hay muchas, la mitad de las vírgenes están esperando, pero no están preparadas. Y Dios, que entiende nuestra humanidad, pinta el cuadro en la parábola de que todas las vírgenes se durmieron. ¿Para qué? Para hacernos entender. Él conoce nuestras debilidades, sabe que somos carne. No hay Superman en la realidad. No hay héroes, no hay superhéroes en la realidad. Todos somos débiles. Todos necesitamos del Señor. Todos tenemos rajaduras. Todos tenemos los pies de barro. Todos necesitamos depender de Dios. Entonces el hecho de que las 10 vírgenes todas cabecearan enfoca la humanidad, enfoca la debilidad. Pero el hecho de que 5 vírgenes tuvieran aceite revela la responsabilidad, el compromiso, la iniciativa. Y el hecho de que 5 no tuvieran revela que estaban en la iglesia como pasando el agua. Estaban en la iglesia por costumbre. Estaban en la iglesia porque es que mire, pastor, ¿y qué me voy a quedar haciendo en la casa? Pues hay gente que va a la iglesia solo porque no tiene para dónde irse el domingo.
Pero no es por aquello de que yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos. No es por aquello de la devoción, de estar temprano a adorar al Señor, no hay deleite, sino que es un asunto de costumbre y de religiosidad. Concluimos entonces, la fidelidad es un tema súper importante en la Biblia. Se habla de siervos fieles, de mayordomos fieles, de hermanos fieles, de ministros fieles, de Jesús como sumo sacerdote fiel, de Moisés como siervo fiel en toda la casa. Jesús demanda fidelidad de los suyos. Sé fiel hasta la muerte y te voy a dar la corona de la vida. Y el mensaje apostólico incluía exhortar a los creyentes a que fueran fieles. Esta mañana yo lo exhorto, hermano, a que sea fiel a Dios. Esta mañana yo lo llamo, le llamo su atención a que sea fiel a Dios, a que ya no sea inconstante, inestable, que ya no sea una persona dudosa, una persona no comprometida, sea una persona de carácter, sea una persona firme, sea una persona de palabra, sea una persona obediente, sea una persona de fe, una persona que revela su compromiso, que no le da la espalda al Señor por irse para la playa, por irse con sus amigos, por irse con su familia, por otras cosas que hacer. No, sino que entiende, Él dio su vida por mí. Lo menos que puedo hacer es darle mi alabanza y mi adoración. Lo menos que puedo hacer es obedecer su palabra y valorar y apreciar lo que Él ha prometido que Él me dará y que Él hará en mi vida. Ser fieles es nuestra decisión. Esta mujer le pidió al apóstol Pablo que se quedara con ellos, que entraran juntamente con los siervos que andaban con el apóstol Pablo, basados en que ella fuera calificada como fiel al Señor. Quiero pedirle que incline su rostro y que como parte de su relación personal con el Señor, examine su corazón esta mañana, hermano. Si usted fuera una muestra de la calidad de creyentes que hay en esta iglesia, sería una muestra para gloria, para honor, o sería una muestra que causaría vergüenza. Dios conoce nuestro corazón. Determínese esta mañana. Si usted sabe que no es fiel, recapacite. ¿Cómo poder ser infieles a aquel que nos amó y permaneció colgado en la... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero